En ella, Antonio de Nebrija escribió la primera gramática castellana y el proyecto de Colón fue revisado y apoyado. Más tarde, se distinguió por la defensa de la dignidad y libertad del indio americano, particularmente por el ilustre maestro universitario Francisco de Vitoria, y logró la promulgación de las leyes nuevas de Indias, protectoras de los nativos americanos. En esta universidad estuvieron las que probablemente fueron las primeras alumnas universitarias del mundo, Beatriz Galindo y Lucía de Medrano, siendo esta última la primera mujer que dio clases en una universidad. Por obvia razón, la Universidad de Salamanca se constituyó como modelo preponderante para las universidades hispanoamericanas. Durante los siglos XIII y XIV, las universidades crecieron rápidamente por las principales ciudades de Europa. Sin embargo, Alemania y los Países Bajos no tuvieron universidades hasta la segunda mitad del siglo XIV. Más tarde, la Reforma Protestante también contribuyó a esa expansión, al crear universidades que les sirvieran de reducto intelectual. Así, la Universidad de Ginebra fue creada por el propio Calvino en 1559. Otras universidades de la Reforma fueron Marburgo, Königsberg y Jena. Al finalizar el año 1500, ya funcionaban 79 universidades en Europa, que, como se había venido apuntando, fue la cuna de las primeras universidades. En otras latitudes del mundo, la aparición y crecimiento de las universidades no tuvo ese impulso. Por ejemplo, en Asia fue hasta el siglo XVII, donde apareció la primera universidad, la Pontificia y Real Universidad de Santo Tomás en Filipinas, y hasta el siglo XIX se funda la Universidad Imperial de Tokio. En Oceanía, la universidad llegó hasta mediados del siglo XIX, con el establecimiento de la Universidad de Sídney en 1850, seguido en 1853 por la Universidad de Melbourne. En el continente africano se fundaron 4 universidades hasta la tercera década del siglo XIX, entre las que destacan la Universidad del Cabo en Sudáfrica y en el oeste africano, en Sierra Leona, el Fouraa Bay College, creado bajo el auspicio británico. En Norteamérica, a partir del siglo XVII, aparecieron las primeras universidades, que se fundaron con un carácter eminentemente pragmático, y la mayoría bajo el cobijo de importantes mecenazgos. La primera universidad que registra la historia norteamericana es la Universidad de Harvard, fundada en 1638, con el legado de Juan de Harvard, quien dispuso en su testamento de 779 libras esterlinas para tal propósito. Posteriormente, aparecieron otras importantes universidades estadounidenses como Yale, Princeton y Columbia. En Hispanoamérica, la primera universidad que se funda fue la Universidad de Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo, República Dominicana, creada en 1538, a partir del Studium Generale, instalado por los dominicos en esa isla. La siguiente universidad hispanoamericana es históricamente disputada entre la universidad creada en la Nueva España y la originaria en Lima, Perú, la Universidad de San Marcos, fundada también por los frailes dominicos y que en 1551 recibió el decreto del emperador Carlos V y fue nombrada como Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de los Reyes de Lima. Ya en nuestro territorio, encontramos en la época prehispánica antecedentes de instituciones de cultura y educación superior, como lo fueron el Calmecac, que era una escuela para los hijos de los nobles mexicas,
de carácter primordialmente religioso y que también abarcaba la formación para los guerreros de élite, los jueces, los maestros y los gobernantes, o el Tepochcali, escuela donde recibían educación los plebeyos o macehualas, dirigidos para su servicio a la guerra y a la comunidad. Existió también el Cuicalcali, o Casa del Canto, donde se cultivaban las bellas artes, como la poesía, el canto y la danza, todas estas escuelas reservadas a los varones, y solo funcionaban el Ichpochcali para la educación de las mujeres, con semejantes propósitos al Telpochcali. En la Nueva España, y como antecedente a la creación de la universidad, se fundaron los primeros frailes evangelizadores, particularmente en los conventos franciscanos, dominicos y agustinos. Los estudios generales, donde se enseñaba tanto a naturales como a españoles, a criollos y a mestizos, las disciplinas de la gramática y retórica, el arte y la teología en diversos oficios. La fundación de la primera universidad fue solicitada en 1536 al rey Carlos V, expresamente por Fray Juan de Zumárraga, egregio obispo de México, y posteriormente ratificada la petición por el virrey Antonio de Mendoza. El rey Carlos V mostró vivo interés en esta solicitud y encargó a Francisco de Vitoria seleccionase a 12 maestros entre sus discípulos más doctos para cubrir las cátedras de la ya proyectada universidad. La cédula real para la creación de la Real Universidad de México fue autorizada inicialmente por Carlos I de España en 1545 y ratificada, firmada y expedida el 21 de septiembre de 1551 por Felipe II en su calidad de regente del reino. Pero fue hasta el 25 de enero de 1553 cuando inaugura sus cursos, bajo el virreinato de Luis de Velasco, y en 1595 el Papa Clemente VIII le otorga la bula respectiva, adquiriendo entonces la denominación de la Real y Pontificia Universidad de México. En la cédula real se leía textualmente que se fundase un estudio y universidad de todas las ciencias, donde los naturales y los hijos de españoles fuesen ilustrados en las cosas de nuestra santa fe católica y en las demás facultades, y les concediésemos los privilegios, franquezas y libertades que así tiene el estudio y universidad de la ciudad de Salamanca. Se establecieron inicialmente las cátedras de Derecho Civil, Derecho Canónigo, de Teología y de Artes, Trivium y Quadrivium. Más adelante se empezó a enseñar el náhuatl y el otomí, como una prueba de que el indigenismo estaba incluido en el encuadre de la educación superior hispana, intención que ningún otro país fuera de España hizo. Los grados que otorgó fueron los de bachiller, licenciado, maestro y doctor. El rector era electo con la participación de los alumnos. En las postrimerías del siglo XVIII se crean otras instituciones de educación superior, entre las que se puede citar la Real Escuela de Cirugía, fundada en 1778, el Real Colegio de Minería, en 1792, y 2 años más tarde, la Academia de San Carlos de Bellas Artes. La historia posterior de esta institución la hizo pasar por muy diversos avatares, como por ejemplo, en octubre de 1833, siendo vicepresidente, el liberal Valentín Gómez Farías, decretó cerrada la inútil, irreformable y perniciosa universidad.
En 1834 se restableció la Universidad de México. En 1857, Comonfort la volvió a clausurar. Posteriormente, Félix Zuloaga la reabrió. En noviembre de 1865, Maximiliano la volvió a cerrar. El 22 de septiembre de 1910, Justo Sierra, siendo ministro de Educación Pública, la reinstaló como la Universidad Nacional. En 1921 ocupa la rectoría don José Vasconcelos, a quien se le debe el lema de la Universidad Nacional. Es importante tener presente que en 1929 el gobierno le declara la autonomía, pero gobernada por un consejo que escogía rector a propuesta de terna del gobierno, y es hasta el 30 de diciembre de 1944 cuando se expide su ley orgánica, dotándola de Junta de Gobierno, Consejo Universitario y Patronato. A fin de no dejar incompleto el panorama del origen de la universidad, hasta nuestro propio contexto, se menciona, de manera por demás resumida, que en Puebla la universidad surge con el antecedente inicial del Colegio Mayor del Espíritu Santo, fundado por los jesuitas en 1578, e instalado en un edificio anexo al Templo de la Compañía, llamado Carolino, en honor a Carlos I. Dicho colegio, tras la expulsión de los jesuitas de las provincias españolas en 1767, fue convertido en cuarteles y en bodegas, y reinstalado posteriormente por el obispo Francisco Fabián y Fuero en 1790, como el Real Colegio Carolino del Espíritu Santo, en honor a Carlos III, convirtiéndose posteriormente, al regreso de los jesuitas, en el Imperial Colegio del Espíritu Santo, y con la caída del imperio, e instalado en 1925 por el gobierno local como el Colegio del Estado, recibiendo posteriormente, en 1937, la denominación de la Universidad de Puebla, la cual era una dependencia del gobierno. Es hasta el 23 de noviembre de 1956 cuando el Congreso local expide la ley que le otorga su autonomía. A pesar de múltiples acciones opuestas, tanto externas como internas en la propia universidad, y bajo el intenso y valiente movimiento estudiantil pro autonomía, en el que participaron decididamente muchos de los que, en aquel entonces, estudiantes universitarios, a la postre participaron también en la defensa de la autonomía universitaria, ante la claudicación práctica de ésta por la politización y agitación revolucionaria en que se vio sumergida, al igual que muchas instituciones en México y en el mundo entero, durante la década de los 60, siendo el 7 de mayo de 1973 cuando, como resultado de la lucha de un importante grupo de alumnos y maestros y con el apoyo de organizaciones sociales y de la ciudadanía poblana, se realiza la ceremonia fundacional de la UPAEP.